Ya, ahí está. Como les decía hace un rato entonces, esta es la penúltima clase de historia de la iglesia. La meta del día de hoy, sí o sí, es terminar con la iglesia reformada. Nos queda solamente la clase 11 que hace referencia a los fundamentos de la reforma y la contrarreforma, por eso es importante verlo hoy día. Y la otra semana voy a hacer llamémosle un compilado, porque voy a tener que reducir los contenidos, del último periodo que es la iglesia moderna, dentro de lo que es el libro. Recordar que obviamente el tiempo sigue y hay otras cosas que podríamos trabajar, pero vamos a acomodarnos al texto de Hulgur más que nada para dejar cerrado eso. Así que la otra semana va a ser una clase un poquito maratónica seguramente, para tratar de englobar lo más posible la información referente a la iglesia moderna. Igualmente nos haremos unos minutos más que nada para hacer una retro muy rapidita de los trabajos de biografía. Ya creo que va a ser muy corto y muy general porque es un trabajo, creo yo, que más sencillo que el primero, que era obviamente mucho más elaborado y el tema de los ensayos requiere un análisis distinto. En este caso es más bien un trabajo mucho más práctico, o era un trabajo mucho más práctico, más allá de la dificultad más allá de la dificultad que pueda haber acarreado a algunos, que por ejemplo no conocían algún personaje, tal vez algunos que les costó, u otros que tal vez tuvieron desafíos eh, respecto a la persona que tenían. O sea, quitando esa parte, pero en general es un trabajo mucho más llevadero. Claudio nos dice que Amanda y yo estaremos por este canal, que están desconectados. Van a estar compartiendo pantalla, van a estar como ayuda idónea compartiendo pantalla. Ya, hermano amado, entonces comenzamos. Bueno, hace 2 semanas atrás comenzamos con la clase 10, que era justamente la clase número 2 de la reforma, eh, y donde en palabras muy sencillas revisamos cómo fue la reforma en el mundo en los principales países de Europa. Muy rápidamente para que nos enganchemos. En general, a pesar de que Alemania fue el foco con Lutero, no fue el único país, o incluso no fue uno de los países donde más reformas hubieron. De hecho, hay otros países que tuvieron reformas mucho más potentes. Principales focos, podríamos decir, católicos, teníamos a Italia y España, y en la parte más norte de Europa, con los Países Bajos y Alemania, el principal foco protestante. Ahora, voy a, voy a apurar un poco para que lleguemos a la parte que nos compete hoy día. Hayamos visto en Suiza con la figura de Ulrico Zwinglio, que es probablemente una de las figuras más potentes, primeras, que muere tempranamente en una de las primeras guerras de la religión, las batallas o las guerras de Capel, y posteriormente Calvino, que si bien una figura que es mucho más conocida por nosotros, que tomó, llamémosle, la rienda en Suiza, y de hecho en Europa fue uno de los grandes reformadores. En el caso de muchos de los Países Bajos, como Noruega, Suecia y Dinamarca, en general se aceptan las enseñanzas luteranas sin mayores conflictos, fue una transición más bien bastante tranquila dentro de todo. Francia, hubo bastante problema, de hecho Francia es dominantemente católica, pero hubieron más que nada problemas por los conflictos internos de los católicos en su mayoría, que incluía el reinado, o sea, la monarquía francesa, y los grupos protestantes que aunque eran menores tenían cierto peso porque estaban compuestos por nobles, estos los conocidos como los hugonotes, que lo habíamos mencionado la semana pasada, y habíamos incluso hablado un poquito de lo que había hecho Catalina de Medici, una reina tremendamente sanguinaria y, y potente, brutal en su actuar. En los Países Bajos, especialmente en Holanda y en Bélgica, luego de una serie de conflictos internos, estos se dividen, porque era en ese momento un solo reino, con una Holanda que sigue la línea protestante, mientras que una Bélgica que se mantiene en la línea católica. Inglaterra era un despelote, por eso decía que fue donde más nos quedamos la vez pasada con el famoso Enrique VIII, pero para hacerle esta parte resumida, pasó por muchos procesos. Ya no tuvo un cambio además, sistemático, sino que dependía mucho de quién gobernase. Tuvo gobernantes con una tendencia más católica, con una tendencia más luterana, o más que luterana, protestante ante la Iglesia Católica, como el caso de Enrique VIII, pero es finalmente con Isabel I, que es conocida como la Reina Virgen, donde se genera una normalidad o una
digámosle, un periodo de paz y un periodo de tranquilidad, por decirlo así, donde ahí ya se desarrolla el tema de la reforma mucho más claramente, y se da una línea entre anglicana por una parte, pero también con diferentes reformistas que alcanzan su apogeo en el siguiente periodo. De hecho, el periodo moderno, Inglaterra tiene hartos elementos que son interesantes para analizar, pero que ya con una línea, con una línea derechamente protestante. Escocia con John Knox, que fue una figura muy fuerte, muy intransigente en el sentido de una línea muy radical, y la figura de Knox, de hecho, es la clave para que en Escocia la reforma avance rápidamente y donde nace la iglesia presbiteriana, que es, por decirlo así, la primera iglesia oficial de Escocia como nación, esa iglesia-estado, voy a decirlo de una forma, o que era parte del estado de Escocia, perdón. Poco a poco, con diferentes matices, Europa se va encantando con la reforma, aunque obviamente en algunos países clave más que otros. Dentro de las figuras principales de la reforma, hay algunas más que obviamente podemos agregar, pero vamos a destacar a cuatro. Lutero, Calvino, Enrique VIII y Juan Knox o John Knox también, según la versión que uno tenga a mano para leer. Cada uno en sus diferentes lugares, Alemania, Suiza, Inglaterra y Escocia, marcaron antes y un después, no solo en sus países, sino en tanto en Europa como en el funcionamiento mismo de la Iglesia Católica. En el caso de Lutero, cosas muy generales, se destaca primeramente como un profesor, o sea, un monje, pero que sus clases eran tremendamente concurridas, era un profesor muy popular. Nace en el 1483, Sajonia, que es la parte alemana. Se hizo monje a principios de 1500, estudió teología en la Universidad de Wittenberg, que es su principal, llamémosle, centro o residencia durante ese periodo. Eh, a diferencia de lo que se cree, no se mostró contrario a la iglesia hasta el 1517. Eh, Previo a eso, más o menos unos dos, 3 años antes más o menos, a pesar de que tenía diferencias, que tenía puntos contrarios, se mantuvo muy respetuoso, o sea, trató de exponerlo dentro de los protocolos que tenía a mano, pero no mostró una oposición directa. Eso no ocurre hasta ese año cuando las 95 tesis son clavadas. Las 95 tesis, como un acto revolucionario, voy a decirlo de esa manera, fue un antes y un después, fue un punto de inflexión en la vida de Lutero. Y es lo que podríamos decir que fue lo que marca la misión de su vida, desde ese punto. Eh, Ay, perdón. Hora, sueño, falta de café. Ya, disculpe por el bostezo, la hora pasa la guanta. Ok, algunos de sus logros más destacados que él tuvo, algunos de los elementos que podemos rescatar, tiene muchos más, pero intentando acotar. El que primero que traduce la Biblia al alemán común, que de hecho fue una tónica, como ustedes se han dado cuenta, en muchos países, que los primeros reformistas tuvieron la misión de traducir la Biblia al idioma local, voy a decirlo de esa forma. Eh, Veo el chat. Lutero, muy buen músico. Ah, sí, pues el tema del himnario. De hecho, Lutero es uno de los que se reconocen muchos himnos. Eh, Mira, debo admitir que no soy muy afán de los himnos, es decir, que no soy muy experto, pero algunos son muy conocidos y otros son muy interesantes en contenido, a pesar de que uno no hace teología de eso, pero por lo menos son dignos de analizar. Bueno, uno de los himnos más conocidos, haciendo referencia a esa faceta. Uy, perdón, hermano, que me vino fuerte. Perdónenme. Fecha, hora, punto del semestre. Bueno, uno de los principales himnos que se le conoce es Castillo Fuerte, ya que de hecho hay muchas adaptaciones al día de hoy, hay canciones que toman esa referencia. Preparó el primer himnario recopilando diversos himnos, o sea, es un libro de recopilaciones más que nada, y
fue uno de los que establece, por lo menos en un comienzo en Alemania, esta tradición de que todos cantasen juntos. Hasta esa altura los católicos habían puesto como, ¿cómo se puede decir? Como tradición dentro del ritual del culto, que los himnos fuesen cantados por los coristas o por el coro, básicamente, y uno acompañase más bien en las palabras solemnes. Pero sin embargo, Lutero en ese punto de la historia retomó esta idea de que la comunidad cantase junta. Entonces, por eso que los himnarios eran muy interesantes, porque era esa oportunidad de compartir. Como día lunes, pues Sergio, gracias por la comprensión al sueño de día lunes. Oiga, no, pero de verdad que el tema, en caso, estoy muy perdido en la semana, así que mi trabajo es esporádico por el tema de la consulta, no estoy de lunes a viernes a full, pero de verdad que es interesante. Así que gracias por la comprensión. Número 4. Se convirtió en padre de las escuelas públicas e insistió que no solo los varones, sino también las mujeres recibían instrucción. Recordar, Lutero es profesor dentro de su base, o sea, el tema de la educación toma un rol muy importante el rol de la educación. Y considerando que Lutero como un teólogo y un reformista, esta idea de que la gente conociese de la palabra, se instruyese, fue algo bastante, o sea, que se dio desde este periodo, pero que después en la época moderna toma una nueva fuerza por los teólogos que ya tenían un conocimiento mucho más acabado de la Biblia. Hizo del sermón la parte principal del culto, antes que, o sea, antes de Lutero tenía poca relevancia en general. Cuando a las personas que han asistido a misas o algún tipo de misa en particular, las reflexiones son reflexiones más bien precisas, breves, cosas muy específicas. Incluso en algunas iglesias católicas todavía se usa el tema este de los sermones programados. O sea que está calendarizado el tipo de sermón o de reflexión que se va a hacer, cosa que limita en gran medida el mover en la palabra, porque ya sabes que en cierta fecha habrá una celebración particular, eh, un tema particular e incluso textos prediseñados de forma particular. Entonces, el hecho de que Lutero llevase al sermón como una parte fundamental del culto, le dio un peso distinto y también una necesidad distinta de estudiar la palabra. Oye, esta sí la había escuchado, Claudio nos comparte en el chat una frase de Lutero, me gusta mucho, esta sí la había escuchado. Mi corazón, que está tan lleno de desbordamiento, a menudo ha sido consolado y refrescado por la música cuando está enfermo y cansado. Exacto. De hecho, el poder de la alabanza, uno también como creyente encuentra consuelo, encuentra refugio en las alabanzas. Y como punto final, como número 6, se calcula que escribió unos 180 volúmenes de textos, ¿ya? En su lengua materna, el alemán, y un número casi igual en latín. O sea, fue un tipo que de verdad produjo mucho material, sea de temas musicales, himnarios, pero principalmente de la parte de estudio. Y ya, pasamos al número 2, vimos a Lutero, Calvino, tratando de avanzar bien ágilmente esto. Originalmente educado como católico, ¿ya? Eh, Teólogo, humanidades y derecho, el tipo era muy también versado y formado dentro de su área. Con poco más de 20 años se convirtió, llámale, o se unió a la línea protestante. Derechamente dejó de lado lo que implicaba el catolicismo. Eh, Tales convicciones lo obligaban a abandonar París, porque él estaba residiendo en París. Y recordar, como dije hace un rato, que París era un país profundamente católico y con antecedentes de violencia hacia los protestantes. Entonces usted comprenderá que él tomó la opción de salir de ahí y volver a Suiza. En 1536, perdón, se conoce su libro insignia, su texto insignia,
que es básicamente las instituciones de la religión cristiana, donde hace una revisión doctrinal y también respecto a cómo funcionaba la iglesia, muy interesante, y que es para muchos la base de la doctrina cristiana como tal. O sea, sin desmerecer a Lutero, obviamente, porque Lutero aportó, llamémosle, esta primera llama, o no es primera, pero esta llama que es escuchada, que es tomada. Pero sin embargo, perdón, Calvino, perdón. Calvino es probablemente los que ayuda a aportar más el aspecto doctrinal duro, que es seguramente una de las bases para separar o que esta división con la Iglesia Católica no fuese una división solamente de nombre o como si fuese solamente un conflicto político, sino que a reconocer que habían diferencias en la comprensión de la doctrina cristiana tan profundas que requerían esa separación. Ok. Recordar que antes de Calvino había estado Zuinglio, un poco antes, pero él muere en 1531, como ya hemos hablado de las guerras de Capel. Calvino, luego de su muerte, se había convertido, ¿no?, de una forma oficial, nombrado, pero sí en la figura dirigente de Suiza, y probablemente no solamente de Suiza, sino de Europa, nuevamente por su peso tanto en conocimiento doctrinal y teológico. Eh, Calvino, y esto es bien interesante, se opuso a la fusión de las iglesias reformadas luteranas, alegando irreductibles diferencias teológicas. Y acá pasa algo interesante. Bueno, a nivel político, y lo veremos cuando cerremos este periodo, es cierto que hay muchas diferencias, o sea, de que la iglesia protestante, voy a partir por la similitud, parte o se origina de la necesidad de volver a la escritura. Yo creo que ese es un punto que todos estamos de acuerdo. Ya se ha conversado en más de una ocasión lo que ocurría con la Iglesia Católica. Se ha conversado en más de una ocasión la condición en la que estaba. Y no hay, yo creo que mayores dudas respecto a eso. Pero Calvino, en su caso, mantuvo una opinión bastante particular respecto a la unificación o la organización que debían tener las iglesias protestantes. Eh, Él, como está entre paréntesis el ejemplo de la predestinación, habían ciertos temas donde el calvinismo y el luteranismo tenían diferencias radicales en cómo interpretar la escritura. Y en el caso por lo menos de Calvino, este fue un punto de quiebra, que al final de cuentas él saldría ganando, porque cuando terminemos de revisar el periodo y dentro de los tratados que se hicieron para cerrar este periodo de conflicto, eh, no quedaron dos iglesias, quedaron básicamente las iglesias de Estado, donde cada Estado podía profesar qué tipo de fe o iglesia iba a tener, ya sea manteniéndose la línea católica o abrazando algún tipo de línea del protestantismo, principalmente luteranos y calvinistas. Y en el caso de los ingleses que tomaron la parte anglicana como algo base de ellos. Pero esta posición de Calvino, que para muchos es comprensible, para otros es cuestionable, fue, al final de cuentas, la base de cómo iba a funcionar la iglesia moderna, iglesias nacionales, que a pesar de que mantienen la base de la fe y de la escritura, pero como ocurre hasta el día de hoy, son separadas por interpretaciones doctrinales principalmente, algunas muy sutiles y otras mucho más radicales también, que es lo que vemos hasta el día de hoy, que es probablemente uno de los sellos más característicos de la iglesia protestante actual, que es que existen cientos de denominaciones y podemos seguir contando, yo creo. Bueno, una frase más que nada para acompañar un poquito. La paz del corazón es imposible cuando uno confía en sus propias obras. Eh, este anhelo de volver a la escritura, de volver a la comunión con el Señor, más que retomar la tradición, que es un poco lo que ya sufría la Iglesia Católica, tan inmerso en una tradición alejada de la Biblia y bastante tóxica, era necesario. Eh, Voy al chat al tiro en un segundo. Ahí está. De hecho, Sergio, no solamente en Chile, en todo el mundo, la iglesia, perdón, protestante, en todo el mundo funciona de la siguiente forma. Y de hecho, cuando lleguemos al siguiente periodo, por eso me interesa que lo veamos, aunque sea de pasadita,
se darán cuenta cómo posterior a esto y por la evolución misma que tiene el concepto de iglesia, nacen las iglesias que nosotros conocemos ahora, principalmente líneas pentecostales, bautistas, entre otros, como evolución de esto. Y John Knox, para finalizar un poquito esta tanda, eh, nacido en 1514, un poquito, o sea, bastante más contemporáneo, si se dan cuenta, que Lutero. eh, Él es ordenado sacerdote en 1536, nuevamente cuando Calvino ya estaba a full en su ministerio. Recién estaba comenzando Knox, no se dan cuenta, no hay tanto una relación directa de tiempo. Lideró la reforma en Escocia, ¿ya? Es considerado el fundador de los presbiterianos, como les decía hace un rato, y hasta la época es uno de los predicadores más poderosos que se conoce. O sea, el tipo de edad tenía un mover del Espíritu Santo maravilloso en su vida. Toma influencias calvinas y tanto como luteranas, o sea, no es tan radical para algunos de los dos. Disculpen. No es tan radical como fue Calvino, por ejemplo, su extremo, ni tampoco toma el extremo luterano. Es básicamente una persona que va analizando y la teología en Escocia se va formando un poco con ambas líneas. Su actividad como reformador lo confrontó con las casas francesas católicas que dominaban Escocia. Eh, Discúlpeme, voy a hacer una referencia al cine. William Wallace, Corazón Valiente. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente del nombre del rey. Déjeme buscar para puro acordarme exactamente de cuál era el nombre de este personaje. Ve me gusta hacer referencia y después se me olvida la referencia que hago. ¿Dónde está? Si alguien me ayuda con el nombre del rey que estaba. No, la próxima. No, Claudio, nuestra próxima unidad, cuando hagamos la segunda parte de este ramo, va a ser los bauticostales del 2020. Ay, Dios mío, ve que después me van a quemar la casa porque digo tonteras. Vete tratando de buscar cuál fue el rey que estuvo metido en esto. No, pero fue mucho, me estaba yendo muy patada en el tiempo. El caso de, el caso de Escocia fue muy particular, ¿ya? Escocia fue un país que desde el año 1200 y fracción estuvo en un debate constante respecto a quién lo dirigía. Originalmente era anexado a Inglaterra, pero posteriormente, ante los conflictos que ocurrieron bélicos, que eso es lo que te cuenta Corazón Valiente, a eso iba, Escocia, pasado un tiempo, se independiza, pero es una independencia entre comillas, porque hasta esa fecha, incluso hasta el periodo de la Reforma, Escocia nunca fue 100% libre, tenía la influencia francesa, o sea, salieron de los ingleses que eran tiranos básicamente en su modo de gobernar, pero terminaron siendo aliados de los franceses. Y los franceses, como habíamos visto ya anteriormente, también eran católicos muy marcados. Por ende, estos conflictos que tuvo Knox, no solo en Escocia, sino con Francia, fueron claves en el desarrollo de la historia. Luego de una serie de conflictos, el Tratado de Berwick, ya de 1560, eh, definitivamente recién ahí salen los remanentes ingleses que estaban del periodo medieval y los franceses, que estaban entre todos disputando el poder territorial y político en Escocia. Eh, esa acción desde 1560 dio ya, por decirlo de una manera, una cancha mucho más abierta para que tanto Knox como el protestantismo florecieran en Escocia, porque ya no tenían la influencia inglesa, por una parte que estaba con toda esta disputa con la Iglesia Católica, ni tenían la influencia francesa, que eran derechamente católicos. Bueno, y final de cuentas termina sus años como predicador en la iglesia de Edimburgo, ¿ya? Que en resumen terminó sus años ayudando a la formación
de lo que sería la iglesia protestante presbiteriana en Escocia. ¿Se dan cuenta? Estos diferentes personajes, en sus diferentes nociones, han tenido que luchar no solamente contra temas religiosos, sino también contra temas políticos. En el caso de Escocia es muy particular, que es un reflejo de lo que estaba ocurriendo en la época. Eh, la reforma, a ver, si uno lo ve desde un punto de vista espiritual, tiene todo un significado respecto a la limpieza de la iglesia, y eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Tiene un rol fundamental en la recuperación de la sana doctrina, pero también tiene toda una arista que es política, que fue el motor para muchos países o gobernantes para, uno, conseguir la independencia que ellos estaban buscando de la Iglesia Católica, que recordar que era la gobernante insofacto de Europa, tener independencia política, porque también el hecho de tener iglesias nacionales daba pie a tener un espacio de gobierno propio, que fue lo que pasó al final del periodo, donde Europa termina dividiéndose en el mapa que conocemos más o menos hoy día. Y eso obviamente trajo, digamos así, a la pelea muchos otros conflictos políticos propios. En el caso de Escocia es un ejemplo de eso, que Escocia era un territorio que estaba en una guerra brutal entre diferentes facciones. Y esas facciones, al final de cuentas, tenían como, por decirlo de una manera, como campo de batalla estos países más pequeños, lo que pasó con los Países Bajos, en el caso de Holanda y Bélgica, que también tenían conflicto con los franceses metidos entre medio. Entonces, estos países son claro ejemplo de que la reforma no solamente permitió un mover espiritual, sino que también trajo como consecuencia un potente mover político de por sí. Y eh, esta frase de John Knox también que la haya adjuntado que es muy interesante, haciendo referencia a la misa católica. La misa es una abominable idolatría, una blasfemia a la muerte de Cristo y una profanación de la cena del Señor. Recordad que lo habíamos dicho, John Knox es radical y probablemente fue este carácter sumado a las condiciones políticas lo que le trajeron un éxito tan rotundo. Pero declaraciones como esta es justamente lo que habla del carácter de Knox, que para nada era un predicador tibio. Él tenía una postura súper potente y fue seguramente esa postura sumada a la posición política de Escocia que llevó a lo que ocurrió. Por eso que terminan saliendo tanto los ingleses como los franceses salen de Escocia. Se agrega eh, Claudio agrega acá, rol sociopolítico, educacional con Philippe Melanchthon, mano derecha de Lutero, que hizo una reforma educacional proponiendo a los príncipes alemanes. Sí, mira, de hecho, bueno, me agregaste al el caso de Melectón, pero te vas a dar cuenta cuando ya cerremos el periodo de que una de las consecuencias, digamos, generalizadas de la reforma es el mayor o la mayor búsqueda de la educación. Un elemento que antes era reservado para clases altas, poco a poco comienza a bajar, por decirlo de una forma así, a las clases más modestas. Entonces, es interesante cómo el estudio de la Biblia o el anhelo de estudiar la Biblia fue pie para reformas como la que pasan en Alemania, que también pasa en gran parte de Europa, que nuevamente acercar la palabra y la educación de por sí, porque se relacionaba con saber leer, saber escribir, tener un entendimiento, una comprensión mínima. Entonces sí, es muy interesante. No sé quién levantó la mano, disculpen, la persona que levantó la mano que me apareció acá, hable por favor, que no me acuerdo quién fue. ¿Quién levantó la mano? Pues no, no me va a quedar sordo, o sea, no me va a quedar loco. Que me salía, alguien levantó la mano en el Zoom. Pucha, la persona que fue, por favor, hable. Si no, voy a seguir. ¿No? Ya. Recordar que si no escriben por el chat, interrumpan. Profe, tengo una pregunta, tengo un comentario. Háganlo, por favor, porque usted sabe que a veces uno se pierde acá. Entonces, si es necesario, interrumpa. Bueno, pero quedándonos con esta idea, frases como esta nos demuestra el carácter de Knox. Knox era una persona radical, tremendamente, y nuevamente es probablemente ese sello lo que generó un cambio tan profundo en el caso de Escocia.
Ya, y este caballero lo vimos la clase anterior, y como dije, no quiero repetirlo, porque el culebrón de Enrique VIII es estresante. Pero, a ver, nuevamente para dejar la idea clara, Enrique VIII, a pesar de que no tuvo una motivación espiritual, yo creo que eso es más que claro, pero sí generó estas reformas políticas que dieron pie a lo que después haría María I o María la Virgen, que sí fueron reformas mucho más concretas en la línea protestante, que ya le dieron una estabilidad no solamente política a Inglaterra, sino también una estabilidad desde la línea religiosa, desde la línea de la iglesia como tal. Eh, para hacer el cuento corto, por un conflicto de faldas, de divorcios que tuvo con su primera mujer y posteriormente que tuvo con la Iglesia Católica, Inglaterra se separa de la iglesia, crea su propia iglesia nacional, que son los anglicanos, donde tomando una línea más protestante, pero no tanto de lo espiritual, insisto, de una línea mucho más política, también se convierte en una fuerza muy potente y un ejemplo de lo político, de cómo los países sí podían separarse de la Iglesia Católica y a su vez podían formar sus propias iglesias. ¿Ok? Bueno, este es un poco resumen de la historia, que insisto que la vimos con mucho detalle en la clase anterior y fue lo suficientemente estresante para no volver a verla. Pero en resumen tiene que ver con eso. Hay una separación muy marcada con la Iglesia Católica, que la lidera Enrique VIII, eso no se puede negar, con influencia de Thomas Cranmer principalmente, pero que trae como consecuencia la separación política de Roma e Inglaterra. Conclusiones para cerrar esta parte. Al final de cuentas, hermanos amados, la reforma en el mundo tuvo un movimiento mucho más complejo como el que uno pensaría. Uno a veces se queda solamente con la figura de Lutero, pero Lutero no fue el primero ni fue el único. Incluso si nos ponemos a analizar con mucho detalle, tal vez ni siquiera fue hasta el más influyente. Fíjense lo que voy a decir, porque en otros países hubieron cambios mucho más radicales, pero sí creo que hay una cosa que es interesante analizar, de que al final de cuentas la iglesia sí tuvo un mover, y un mover que no se dio en casi un milenio en el periodo medieval, se dio en una porción de años, en un par de décadas. Y ese movimiento generó un cambio en cómo la iglesia funciona y se entiende hasta el día de hoy. Insisto, la iglesia ya no funciona ni remotamente. Y este tema de las iglesias nacionales, que es el pie que tenemos de las denominaciones del día de hoy. A ver, tengo una pregunta en el chat, disculpen. ¿Qué dicen? Sí, no, sí, sí, obviamente, aquí, por favor, no me malentiendan, no es quitarle el peso a Lutero, para nada. A lo que voy es que cuando terminamos un poco de este tema, esta diapo, nos damos cuenta que no fue el único, a eso quiero llegar, de que hubieron muchos reformadores en diferentes periodos del tiempo, incluso algunos antiguos que vimos en la clase, perdón, en el PowerPoint anterior, cuando vimos la introducción a esto, y también habían Profesor, sido muy importante en la historia. Edgar, creo que es cuestión de marketing, lo de Lutero. ¿cómo eso? O sea, más publicidad. No, es que no sé si más publicidad. Yo creo que lo que sí marca a Lutero eh, fue el acto de las tesis de Wittenberg, porque ese es un acto de protesta simbólico, potente, real, porque eso tiene que ver con un tema súper concreto y que probablemente era el espíritu, o representa, mejor dicho, representa el espíritu de lo que estaba haciendo la Iglesia Católica en esa época. Eh, y seguramente Lutero fue el que mejor captó eso y el que tuvo una acción muy concreta. Usted lo llamará publicidad, claro, es una forma de expresarlo, pero independiente de eso, Dios ya se estaba moviendo. O sea, si Dios ya había levantado casi un siglo antes a otros reformadores, levantó en un periodo similar a otros en Suiza, los que mataron en Francia, los de los Países Bajos, a Calvino, a Knox, incluso Enrique VIII, que fue usado por Dios para llevar una reforma
a su país, aunque de una forma distinta, pero que se concretó años después con María I. O sea, Dios se movió de una forma concreta, radical, y generó en menos de un siglo un cambio mucho más grande de lo que ocurrió en un milenio anterior, que fue el caso del periodo medieval. Entonces, eso no lo podemos negar. Pero como les digo, más que nada la lección, no podríamos decir, o la reflexión, es que Lutero no es el único reformador, sino que hubo un movimiento de muchas personas en esa época. No me acuerdo quién fue la persona que la semana pasada comentó en el WhatsApp, después de que dimos los temas, que se quería cambiar a Zunglio. O sea, pero Zunglio, ¿por qué cambiar a Zunglio? Si Zunglio, a pesar de que es desconocido de nombre, el tipo también tiene una historia muy potente detrás. Y es muy, muy genial lo que hizo. Pero son también reformadores que uno se le puede ir pasando o que no los conoce tanto o que no están tanto en nuestra retina. Pero hay muchos reformadores tremendamente potentes en ese periodo. Ya. Esta es la clase número 11, ya, o diapositiva número 11, mejor dicho. Con esta vamos a terminar con el periodo de la Reforma. ¿Ok? Y vamos a tocar dos puntos que son relevantes. El primero, que tiene que ver con los principios generales de la Reforma, que aunque no son exclusivos, sí podríamos decir que son clave, que son como generales y que todos los podemos, o todos, en este caso todos los actores de la época, los podían compartir. Y también vamos a revisar la contrarreforma, que es la respuesta que hace la Iglesia Católica a la reforma primeramente luterana, pero ya después en gran parte de Europa. Vamos a avanzar. Ahí está. Bueno, los principios de la reforma son bien particulares. Ya hemos visto este mapa antes, no voy a detenerme mucho, pero sí recordar que ya a finales del siglo XVI teníamos una Europa que está muy marcada o muy dividida de forma muy clara eh, con temas religiosos. Teníamos los anglicanos, los luteranos, los católicos y entre otras religiones, especialmente en la parte de Asia, que todavía teníamos muy presente el tema del Islam. Entonces, era básicamente una mezcla gigantesca de diferentes credos en ese tiempo. Europa era un desastre. Si se dan cuenta, a los inicios del siglo XVI, ya a inicios del 1500, teníamos una única iglesia en toda la parte occidental de Europa, porque insisto, no me estoy metiendo ni con la parte oriental, porque teníamos toda la parte islámica, pero no, por lo menos de la parte occidental de Europa, teníamos una sola iglesia, ya que era la iglesia romana, la iglesia católica, que como habíamos visto a finales del periodo de la Edad Media, tenía un poder religioso, político, judicial muy potente. La iglesia era un ente que en esa época especialmente siempre fue poderoso, pero no poderoso solamente en lugares específicos, sino en todo el mundo moderno. Y en un siglo, o sea, a finales ya del 1500, a finales del siglo XVI, cada país del norte de Europa, por lo menos, incluyendo al oeste de Rusia, se había separado de Roma. Vuelvo a este mapa. Gran parte de esta zona ya no pertenecía a Roma y había establecido sus propias iglesias nacionales, lo cual debilitó en gran medida el poder de la Iglesia Católica, de una forma evidente. O sea, eso no es un tema debatible, de que se debilitó, se debilitó. Ahora bien, hay muchas frases que son relevantes respecto a lo que es la doctrina, y ahí voy derecho en eso, respecto a la doctrina que es protestante. Algunas que son compartidas por todos, otras por no, como lo veíamos con el tema de Lutero y Calvino, que tenían diferencias clave. Pero hay dos cosas que quiero revisar. Esta primera, que es muy simpática, que son las famosas 5 solas de la Reforma, que son las que plantea primeramente Lutero, que habla de que hay cosas o elementos que son suficientes y que no se necesitan otros agregados, haciendo una referencia a lo que hacía la Iglesia Católica hasta ese punto. Eh, Solamente la gracia, ya, hablando un poco del tema este de las obras, solamente la fe, solamente Cristo, solamente las Escrituras y solamente la gloria es de Dios. ¿Se dan cuenta? Aunque son frases sencillas,
son frases que son potentes y que si uno las pone en perspectiva a lo que estaba pasando en la época, te das cuenta de que era eh, una verdad que a pesar de que parecía evidente, no la era. O sea, voy a partir con la última. Solamente la gloria a Dios, cuando la iglesia reconocía la figura del Papa prácticamente como Dios en la tierra. Entonces algo tan esencial como a quien le correspondía la gloria de la adoración y de alabanza, estaba perdida. Las escrituras ni siquiera eran accesibles a todo el mundo, por lectura, por idioma, por conocimiento, por lo cual no teníamos solamente la Biblia, teníamos cualquier cosa menos la Biblia. Teníamos la palabra o la declaración de un papa, de un obispo, de un gobernante eclesiástico. Solamente Cristo. Cristo con suerte aparecía en esta discusión. Cristo no estaba involucrado en esta discusión. Solamente fe. Estamos claros que no. Lo mismo que solamente gracia. O si estoy pagando por el perdón de mis pecados, como en el caso de la indulgencia, o si estoy pagando por años limpios, como estoy pagando mi equivalente a un par de años de tranquilidad, no estoy confiando ni en la gracia ni en la fe. Estoy confiando en la billetera. Estas 5 solas fue una de las primeras declaraciones más concretas que se hacen respecto a la fe protestante, eh, pero no fueron las únicas. Como decíamos antes, había muchas diferencias entre algunas iglesias protestantes y otras iglesias protestantes. Pero sí una cosa que se pudo, yo tengo ahí la almohada como, así estoy más cómodo. Eh, a pesar de que habían diferencias, sí se pueden rescatar 5 principios generales, o principios más bien que son esclarecedores. Estos son los que vamos a revisar ahora. Lo de la sola es más bien una introducción respecto a algunos temas que podemos tocar, pero a nivel más político y a nivel más concreto, hay 5 principios que son los que tú veías más o menos comunes en la reforma en Europa. Principio 1. La verdadera religión se funda en las escrituras. Punto de base. Si la Iglesia Católica ponía la autoridad en la misma iglesia, en la institución, la Iglesia Protestante, por lo menos en sus orígenes, pone la autoridad en la Biblia, en lo que la palabra dice. Si la palabra dice algo, se hace, si no, no se hace. O sea, cambiamos nuevamente el foco de quién gobierna. El foco del gobierno no estaba en la iglesia. El foco del gobierno hasta ese momento católico estaba en la persona, en quien dirigía, en la institución. La institución pesaba más que la palabra. Se enseñaba que la iglesia era infalible y que la autoridad de la Biblia se debía a que la iglesia la autorizaba. Se cambiaba el orden. La Biblia es válida porque yo como iglesia la estoy validando. Prohibían las escrituras a los laicos y se oponían decididamente a toda la traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. Lo llamaba antes, había un rechazo a que la gente accediese a la Biblia, sea por costos, por educación, por temas políticos, por temas prácticos, y también por un tema de gobierno. O sea, eh, insisto, suena complicado entender a veces, o si lo vemos del tiempo en que estamos hoy día, pero en esa época, como siempre lo ha sido, el conocimiento significa poder. El conocimiento, aunque suene súper frío y conspirativo decirlo, pero el conocimiento es poder. Y si Europa se regía por lo que decía la iglesia, quien tiene el conocimiento de la iglesia o del Señor es quien tiene el poder. Y es por eso que cuando Lutero, entre otros reformadores, comienzan a acercarse a la Biblia, se van dando cuenta que las cosas no cuadraban. Y eso obviamente pone en cuestionamiento, en riesgo el poder de la iglesia hasta ese momento. Eh, Déjame la pregunta del chat. Sí, haciendo un poco referencia a lo que dice el Antiguo Testamento. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y ese principio se aplica hasta el día de hoy.
Si es Oseas 5 o 4, ay, era Oseas 5, Oseas 4, creo que era 4, 6, 4, 4. Y la reforma trajo de nueva, perdón, queda el 3. Los reformadores declaraban que la Biblia contenía las reglas de fe y práctica, y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia se la enseñase. Nuevamente, es poner el poder, no en la institución, sino en la palabra. Y lo que se deriva de esta. Y la reforma trajo de nuevo la Biblia perdida al pueblo. ¿Qué es lo que les decía hace un rato? La Biblia no era accesible. Así de sencillo. Entonces, la reforma trae este foco nuevamente en la escritura. Y para que el creyente conozca la escritura y la aprenda, básicamente. Es por eso que se dio, como les comentaba hace un rato, esta tónica de que se comenzaban a hacer las traducciones a la lengua común de cada país. El alemán, el escocés, el francés, etcétera. Se hizo necesario que la escritura fuera accesible para el idioma más común posible, que llegara a más personas, que de hecho recordarán las primeras clases que tuvimos de esta asignatura, era el sentido de que el Nuevo Testamento se escribiese en griego, ¿ya? Porque si nos quedamos bajo esa premisa, tendría que haber sido escrito también en arameo, tendría que haber sido escrito en hebreo, porque es la lengua del pueblo. Pero sin embargo, la dinámica de los escritores de la iglesia primitiva era de que los textos debían ser accesibles a la mayoría de las personas, porque teníamos una misión que es el tema del evangelismo, que es el tema de la gran comisión. Entonces, ese principio, la reforma lo comienza a recuperar. Perdón acá, chat. Sí, Lutero fue el que hace la primera traducción de la Biblia al alemán, y fue uno de los aportes que él tiene. Ya, entonces, primer principio, la fe, la religión no se funda en la iglesia como tal, en la institución, se funda en la escritura. En el sentido de que de ahí parte la doctrina, de ahí parte la base, no de lo que diga la persona X. Segundo principio, la religión debía ser racional, racional e inteligente. Y esto es interesante. Hay un refrán, o una expresión más que un refrán, que dice que uno tiene fe ciega. Y es un tema que es cuestionable. Ojo, no quiere decir que uno debe tener fe, sino hasta qué punto mi fe es ciega. Porque una persona ciega es la que no sabe lo que está pasando. O sea, de que mi fe no tiene un fundamento. Cosa que si uno lo analiza en función de cómo entendemos el cristianismo, no es así. Es cierto de que hay momentos que Dios nos dice, lánzate y anda nomás, confía en mí. Pero yo conozco a ese Dios, conozco la palabra que lo fundamenta, he tenido experiencias con Él en comunión, en oración, en cercanía. Por ende, no es una fe ciega, porque yo, aunque no de forma completa, pero conozco y reconozco el objeto de mi fe. Entonces, una de las consecuencias que se da porque las personas no conocían de la escritura, no conocían del Señor en profundidad, era de que la gente tomaba estas acciones de fe ciega. Y si se las mandaba a la iglesia, eran capaces de hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Y como ya lo hemos conversado, trajo sus consecuencias terroríficas en muchos sentidos. Entonces, uno de los principios que estaba súper claro en la reforma, en general para todos los reformadores de Europa, es que nuestra fe ya no era una fe tonta, ya no era una fe ciega, ya no era una fe sin sentido. Teníamos que entender, independiente de que eso no quitase la parte sobrenatural, que eso no quitase eh, ese mover de que Dios nos pide a veces, que es como alejarlo de toda lógica. Pero es porque lo comprendemos y por eso lo hacemos. Eh, Pongo un ejemplo bíblico. Cuando en diversas batallas del Antiguo Testamento
Dios mandaba al pueblo a que hiciese estrategias súper raras, súper locas, que si tú la ponías en comparación o perdón, o la ponías en evaluación con cualquier estrategia militar, así, pero digámosle, cualquier estrategia militar razonable en una batalla, te das cuenta que no tiene sentido, po, porque lo que Dios le planteaba al pueblo no era una estrategia militar de por sí, era una forma sobrenatural de cómo enfrentar un conflicto. Y no es que esa gente tuviese una fe ciega, es que esa gente conocía y entendía a Dios. Y entendía que si Él mandaba esa instrucción era porque su voluntad era mucho más grande que una estrategia de batalla. Entonces aplica el mismo principio. No es que porque si yo hago una locura para Dios soy irracional. La estoy haciendo porque entiendo el carácter de Dios. Y a pesar de que Profesor, no entiendo el 100%, entiendo, final de... Damos un segundo, Macarena. Entiendo que ese Dios aquí apunta. Ahora sí, perdón. le quiero preguntar, ¿todos los reformadores eran monjes, eran gente que estuvo en monasterio? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo o estudiando Lutero y él después del accidente que tuvo, que casi muere, Ujú. ingresa a este monasterio y comienza a leer la Biblia y a ayunar 6 horas diarias. Y ahí comienza ese proceso de poder leer la escritura. Entonces yo me pregunto, ¿esto que le pasó a Lutero le pasó a los otros reformadores que no tenían acceso a las Biblias sino a través de los monasterios? Bueno, a ver, por lo menos la primera oleada de reformadores, ¿ok? No te puedo decir que sea un 100%, pero la gran mayoría, tenía estudios previos, perdón, hoy sé que me tiene súper mal a esta parte, hasta hablando mal, perdónenme. Eh, Tenían estudios previos de teología y por ende cualquier persona que quisiese estudiar previamente teología tenía que hacerlo por medio de la línea católica, por ende los monasterios. Incluso las universidades que había hasta ese momento eran herencia de los monasterios, como lo vimos cuando estuvimos repasando la época medieval. Así que por lo menos esta primera oleada, si no fueron monjes, estudiaron en universidades de monjes. Por ende, era, por decirlo de una forma, una primera oleada de reformadores muy intelectuales en ese sentido. Porque, insisto, recordar que el acceso a la escritura era súper limitado por estudio, por clase. Entonces, no tenías una persona de clase baja, por ejemplo, estudiando en las grandes universidades o con cargos altos en la línea católica. Tenías a personas que eran de economía mucho más clara, de personas que tenían una seguridad distinta. Eran digamos, clase alta, voy a decirlo así. Entonces, por lo menos esta primera oleada de reformadores, la gran mayoría, no, prefiero no decir que son todos, pero la gran mayoría tiene orígenes desde esa línea, por los estudios de teología. Ya. Tercer principio, la religión es personal, o la religión personal como tal. Ya, hay una separación entre el adorador y Dios, no en un sentido malo, sino de que se busca que el adorador tenga un vínculo propio con el Señor. El vínculo no solamente lo hacías por medio de la misa o la reunión eclesiástica, sino de que tú en tu habitación, en lo privado, en tu hogar, podías tener una relación con el Señor que no dependía del contexto de la iglesia, la podías tener aparte. Eso trajo, o más bien, o esa visión trae una consecuencia muy concreta, que anteriormente el pecador arrepentido no confesaba sus pecados a Dios, sino al sacerdote, que es lo que hasta el día de hoy se hace. Los católicos, a pesar de que con algún poco más de libertad, ahora son más flexibles con eso, pero todavía existe el sacramento de la confesión, aún existe. Aún me es necesario confesarme ante un sacerdote de la visión católica para que éste me escuche y me dé una expiación de mis pecados pagando algún tipo de demanda. Ya no pagáis con plata, pero
Es la típica frase esta de Rózame 20 de María, 50 Padres Nuestros y todo eso. Que nuevamente, independiente de la forma, es una acción que separa nuestro rol de adoradores y nuestra comunión con el Señor. Y es por eso que uno ya tiene debates con la Iglesia Católica que tienen que ver más con la profundidad teológica. Porque independiente de que tú no le estés pidiendo indulgencia a la persona para el perdón de los pecados, pero sí estás tomando una acción que inconscientemente lo está separando de Dios, porque le estás quitando en el espacio de adoración a lo que es muy íntimo con el Padre, que es al final de cuentas confesar tus pecados a Él, que es un poco lo que hablábamos hace un rato cuando estábamos en la clase de Juaninas, para los que no estuvieron. Estábamos analizando cuando se habla de que Dios es luz y no convive con las tinieblas. Y una de las cosas que más interesante aparece en esos textos es esta idea de que el pecador debe arrepentirse. Y yo no me arrepiento ante un sacerdote porque él no tiene la facultad real de traer perdón a mi vida, eso lo hace la sangre de Cristo. Entonces, este tercer principio de la reforma buscaba de que el adorador tuviese su momento con el Señor, su espacio, fomentar eso. Eh, y que en esa comunión propia con el Padre se generara esa relación con el Señor. Porque hasta ese momento Dios era visto como un ser poco amigable, lejano, y que se le tenía que aplacar su ira. Por eso la gente pagaba indulgencia, iba con los sacerdotes, buscaba el perdón de los pecados, todas esas cosas. Porque Dios se le plantaba como el tirano, casi como un Dios griego, donde el Señor estaba desde arriba y solamente castigaba, 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 castigaba. Y esa visión poco amigable, sumada a la falta de conocimiento y todo lo que ya hemos conversado, alejaba más todavía a la gente a Dios. No querían tener comunión con el Señor porque les daba terror el Señor. Entonces era más fácil ir con el sacerdote y que él tuviese el rol de ser el intercesor con este Dios tirano que no escuchaba, que es lejano. Cuarto principio, religión espiritual, no formalista. Católicos sobrecargaron la sencillez de la fe con ritos y ceremonias que oscurecían la vida espiritual. Nuevamente, si ustedes recuerdan las primeras clases que tuvimos de esta asignatura, hablábamos sobre el tipo de culto de la iglesia primitiva. Y era un culto muy sencillo, un poco de cántico, reflexión en la palabra y oración. Y sería. Y eso poco a poco, en la medida de que Roma se fue metiendo más en la iglesia, porque eso ya no es la iglesia en Roma, era Roma en la iglesia, el culto tomó esos referentes romanos de la pomposidad, de los grandes templos adornados, las estatuas, las figuras, eh, la ostentosidad, y eso comenzó a crecer y a crecer. Pero el principio del culto en un comienzo es algo muy simple, que la iglesia, o sea, que durante la reforma buscó retomarse. Y una de las cosas que los reformadores estuvieron bastante de acuerdo, la vida espiritual se iba apagando en la medida de que más complejizábamos el culto. La religión era de letra y no de espíritu. Era mucho de hacer, de saber cosas, de hacer formalismos. Pero lo espiritual se iba perdiendo. Los reformadores también destacan las características internas de la fe, que, insisto, se aleja del ritual, sino tiene que ver más con algo propio. Y se utilizaba la antigua doctrina, o las experiencias, mejor dicho, de la iglesia primitiva como una experiencia vital. O sea, se recupera la idea de que la salvación es por fe. La salvación no tenía que ver con lo que yo practicaba, con el dinero, con lo que pagaba, con el certificado, con lo que sea. Se vuelve a relacionar o a vincular la salvación que es por fe. Ok. Quinto principio, y que este es el principio más político de los 5, iglesia nacional y no mundial. Aquí el Hulbur, en el libro, incluye algo bien interesante, que dice lo siguiente. El propósito del papado es un estado subordinado a la iglesia,
y el Papa colocándose arriba como la autoridad suprema. Ya habíamos discutido el rol del Papa y el poder que tenía el Papa, pero básicamente el papado, desde el punto de vista más político, funciona como un Estado que se pone sobre todos los estados. Ya vimos durante la Edad Media el poder que esto tenía. Vimos durante la Edad Media cómo esto influenció a otros reinos. Pero ese papado que se ponía acá arriba gobernaba esa con puño de hierro, con las cosas más sutiles, pero estaba presente y dominaba toda Europa. La reforma generó diferentes formas de iglesia en diferentes países. Lo que antes era una sola iglesia unificada arriba, con sus diferentes virtudes, con sus diferentes defectos, pero que estaba arriba, se diversificó. Hay gente que se separó de la iglesia, hay gente que mantuvo una relación intermitente, hay gente que se anexó totalmente, y así sucesivamente encontrás esta idea de que cada estado tenía su propia iglesia nacional. Nuevamente, hay con algunas características súper propias o súper particulares de cada una. ¿Ok? Ahora, para pasar rápido esto, para que vamos a alcanzar, qué maravilla, capaz que alcanzamos. Para un poco ver esto rápido. 5 principios que los reformadores tenían más o menos en común y estaban más o menos de acuerdo. Religión fundada por las escrituras. La autoridad no está en la institución, está en la Biblia. Segundo principio, la religión era racional e inteligente. Nada que ver con doctrinas que no tienen sentido alguno. ¿Ya? Tercer principio, la religión es personal. Nuevamente, es algo íntimo entre tú y el Señor. Era fomentar esa enseñanza. Cuarto principio, religión espiritual, no formalista. Repito, mucha letra, mucha parafernalia, mucha ocupación en el culto termina generando problemas. Y esta idea de recuperar el culto sencillo como se daba en la iglesia primitiva. Y por último, como principio número 5, iglesia nacional y no mundial. ¿Ok? Que cada país tuviese la libertad por su cuenta según su necesidad. Disculpa que esto está sonando hace rato. Ya. Disculpen que, como les dije, perdón que me está sonando el teléfono y pueden ser los pacientes. Usted sabe que hay que trabajar para ir paso el dato, estoy haciendo la atención online. Perdón por la publicidad, pero para la gente de Antofagasta, si tienen amigos ahí, estoy haciendo atención terapéutica online y apenas bajemos la cuarentena veremos cómo retomamos las atenciones presenciales con los respectivos resguardos. Paso el dato, gigante. Entonces, estos 5 principios, que fueron principios tanto religiosos como políticos, son clave para entender cuáles fueron las diferencias más radicales que tuvo la Iglesia Católica con respecto a la práctica protestante y esas dos visiones. Ahora bien, para ir cerrando este periodo y para ir cerrando un poco lo referente a esta parte de la historia, llegamos a la Contrarreforma. La Contrarreforma es la respuesta que da la Iglesia Católica a la insurrección, como la ven, o a la división que hubo con los protestantes. Cosa que en un principio no la tomaron muy en serio porque no tomaban la reforma muy en serio. Pero en la medida que se dieron cuenta que la reforma tomó mucha fuerza, especialmente en ciertos países, eh, hacer esta renovación de una forma o este conjunto de medidas fue de una u otra manera necesario para ellos como católicos. Si la Iglesia Católica no hubiese hecho esto, probablemente hubiera desaparecido, porque se vieron obligados a reformar estas prácticas de forma urgente. No una reforma total, pero sí una reforma, llámale, tibia en algunas cosas. Ahora bien, es un movimiento de renovación, como ellos le llaman, que es posterior a la reforma, o sea, no se da en el mismo momento, sino que decanta un par de años después. Es un esfuerzo a fin de recuperar el terreno perdido en Europa. Como ustedes se han dado cuenta, hay muchos países que deambularon mucho entre reforma y la Iglesia Católica,
y un poco la Iglesia Católica hizo esto para ir recuperando esos terrenos que estaban todavía en duda, que estaban todavía perdidos. Ahora bien, también hay un objetivo que es mucho más macabro, que tiene que ver con la destrucción de la fe protestante. Casos como el de Francia o en Inglaterra en algunos periodos puntuales, y en España, se olvida España, perdón, y que fueron países donde no solamente estaba la intención de que la Iglesia Católica fuese la principal, sino de que estaba la intención de erradicar también a los protestantes. Ahora, esta contrarreforma tuvo su principal aliado, su principal apoyo en España. La monarquía española, lo que se conoce como el absolutismo español, eh, es probablemente el bastión católico más importante, no solo de Europa en ese momento, sino que actualmente junto con Italia probablemente son los países más potentes católicos hasta el día de hoy. Son sí o sí los bastiones que quedan en Europa del catolicismo. Ahora bien, dos movimientos ayudaron a subsistir a la Iglesia Católica, ¿ya? Recordar para los que estamos acá, estamos hablando de los católicos ahora, centrémonos en cómo ellos respondieron. Primero que todo está el Concilio de Trento, que es un concilio bastante extenso, que dura décadas, donde se plantean las reformas, llamémosle más religiosas y políticas, pero también están los jesuitas, la Compañía de Jesús, como también se le llama, que es derechamente, voy a decirlo así, el caballito de batalla, perdón la expresión, son el caballito de batalla de la Iglesia Católica. Lo que en su... Profesor, ¿Sí? se podría decir que es el brazo armado de la iglesia. Sí, 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 totalmente. Lo que en su Amén. momento hicieron las cruzadas, con los caballeros cruzados, en este punto lo hacían los jesuitas. De hecho, vamos a llegar ahí, pero los jesuitas, incluso en un inicio, perdón, eran tan radicales que hasta los católicos los vetaron durante un tiempo. O sea, así de, de radicales eran para la visión católica incluso. Ahora bien, partamos con el Concilio de Trento, que está... Uy, puse mal la fecha. Perdón. Eso debo corregirlo al tiro. Me acabo de dar cuenta. Es... Uy, que 1545. Perdóname. Listo, no, si no después. Esos errores se me olvidan y uno se confunde. Ya, ahí sí. Bueno, a ver, como les digo, es un concilio que a diferencia de los concilios que uno veía en la iglesia primitiva, que eran concilios más bien puntuales, con temas específicos, fue un concilio extenso que dura por lo menos 20 años, porque se van tocando diferentes temas, se van reuniendo en diferentes lugares y no se da por cerrado durante mucho tiempo. Es un concilio que llevó a, ¿cómo se puede decir?, a reflexión a gran parte de las prácticas de la Iglesia Católica. Fue convocado por el Papa Pablo III, ya que como les decía, fue una respuesta ante lo que ellos veían como la crisis protestante de la dimisión de la Iglesia. Buscó acabar con muchos de los abusos que habían, porque se tuvieron que reconocer muchas de estas prácticas que ya hemos conversado antes, que eran antibíblicas, y como un último esfuerzo en la medida de lo posible, buscó reunificar a la Iglesia. O sea, es como decir, ya saben que vamos a arreglar estos problemitas aquí y por allá, ahora vuélvanse para acá. Es como ya estamos solucionando los problemas, vuelvan a la iglesia madre. Que nuevamente, yo se los comenté un día a modo de reflexión personal, de que esto es un tema que seguramente va a traer un debate intenso, que respecto a si la iglesia católica sigue siendo la iglesia, al final de cuentas, la iglesia escogida. Porque uno de los debates que es válido tener es decir, ya, los protestantes son en verdad una división de la iglesia o cómo entendemos lo que es la verdadera iglesia o quién es la iglesia.
porque los católicos, guste o no guste, tuvieron este acercamiento por medio de la Contrarreforma, que intentó recuperar los terrenos y a los reformadores, a los protestantes que se alejaron. Y ese es un tema del debate largo, creo yo, porque nuevamente volvemos al punto de qué es la iglesia. Bueno, estas reuniones, como les digo yo, duraron por lo menos por 20 años. No fue una o dos, fueron bastantes reuniones, perdón, en un periodo de tiempo. E incluso muchos protestantes reconocen que la Iglesia Católica mejoró después de esto, porque sí hubieron cambios, sí hubieron reformas concretas que de una u otra forma y intentaron enderezar el camino de la Iglesia. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que es una reforma muy tibia y que probablemente este era el punto de inflexión donde la Iglesia Católica tendría que haber hecho cambios mucho más radicales y probablemente mucho más cercanos a lo que planteaba la Reforma, a lo que planteaba la doctrina de la Reforma. Porque al final de cuentas, como se menciona acá, fue una reforma conservadora, pero así muy conservadora, muy sutil, muy sencilla, que al final de cuentas trajo un, un respiro a la inundación que tenían ellos en sus prácticas. ¿Ya? Rápidamente vamos con la ficha histórica del Concilio de Trento, algunas cosas generales. Este concilio general que se da en casi 20 años, de 1545 al 63, en Trento, cerca de los Alpes, que es por ahí cerca, si no me equivoco, de Suiza, creo, me corrijan. Acá se aprobaron una serie de decretos doctrinales, insisto, no fue uno, fue una continuación de decretos de cambios en su doctrina, que incluían cosas religiosas, como también cosas políticas del funcionamiento interno de los católicos. Ahora bien, hubo un segundo concilio de Trento que se da casi 3 siglos después, donde se actualizan algunas de estas reformas y donde al final de cuentas se quitan otras. O sea, fue como una actualización de lo que fue el Trento primero, el Trento segundo, dicho de una forma más sencilla. Pero que las reformas del Trento primero sí fueron clave, insisto. Si la Iglesia Católica no hubiera hecho el concilio de Trento, hubiera estado sumido en un caos mucho mayor y probablemente si es que no desaparecía, hubiera sido ¿cómo lo podemos decir? La iglesia protestante hubiera ocupado perdón, un terreno mucho más grande, probablemente en sectores como Francia o en el centro de Europa, donde hay gran parte católica. Pero ese fue el salvataje que hicieron ellos en ese momento. Ahora bien, dentro de estas resoluciones, aunque no son todas porque son demasiadas, pero vamos a las principales, dentro de lo que es la jerarquía, ya del Papa hacia abajo, eh, se hicieron mayores entes de supervisión. O sea, los obispos, por ejemplo, no estaban tan libres de hacer lo que ellos querían. Muchas veces el obispo de cierto lugar era mucho más, llamémosle, corrupto que otro. Entonces, al tener mayor supervisión, hay un mejor control de cómo cada obispo está manejando cada región. Se fortalece la figura del Papa. Piensen que si la Iglesia protestante estaba buscando el poder de la Iglesia nacional y que la escritura fuese la base de la doctrina, la Iglesia católica, y acá donde se marca una diferencia radical, vuelve a reforzar el poder del Papa. Por ende, el Papa, ellos lo vuelven a poner arriba. Un Papa con más supervisión, con mejores doctrinas, pero sigue estando arriba. La revitalización de la meditación y de la oración, así como el control de las pasiones de los individuos. Si la crisis de los católicos tuvo mucho que ver con el mal manejo de su vida, con su vida personal, con sus malas costumbres, con su amor al dinero y con todas esas cosas, la Contrarreforma declara, por lo menos en el papel, de que es necesario volver a los hábitos de la oración y la meditación. Lo que hacían los monjes en su momento, el movimiento monástico, es volver a esta idea de la necesidad del movimiento monástico y refortalecerlo de una otra forma.
celebración de fiestas anuales en honor a los santos y a las vírgenes, especialmente a la Virgen María. Nuevamente, volvemos a fortalecer los ritos católicos por medio de ciertas celebraciones. El impulso a la formación de más cofradías y hermandades que se enfocaran en la caridad. Y acá donde nace este espíritu católico de la solidaridad y de la caridad, que hasta el día de hoy está muy presente y se refleja mucho. Hasta ese punto eran cosas mucho más específicas, mucho más puntuales, o no tenían tanto revuelo. Trento le da un nuevo impulso a la visión caritativa de la iglesia. La iglesia tenía que compartir su riqueza, la iglesia tenía que redistribuir lo que estaban recibiendo. Entonces hay un afán de que toda organización enfocada en la parte de caridad tomase un impulso para arriba. Ahora, para otras personas esto puede significar simplemente expiar un poquito las culpas, porque oye, todo lo que tenemos, por lo menos para que la gente esté calladita, demos un poco a la gente, que también es otra visión que se le pone. También está el castigo a los miembros de la iglesia que abusaran de los bienes económicos. Nuevamente, mayor supervisión y castigo para los que incurriesen en las prácticas que ya hemos conversado en otras ocasiones. Esta medida, junto con la Inquisición y la guerra de la religión, que es un poco lo que empezó con Capelli y que después se finiquita con la guerra de los 30 años, pretendían detener el avance de los protestantes e infundir llámale como un segundo aire a la Iglesia Católica, una nueva intensidad. Y también fortalecer la confianza de los católicos, porque también en la Reforma llevó a mucho cuestionamiento y muchos católicos, que obviamente eran católicos fieles, pero inevitablemente dudan o por lo menos se tambalea su fe, porque es innegable de que la Reforma generó un cuestionamiento en muchos sentidos. Ahora bien, como les decía hace un rato, la Contrarreforma tuvo dos grandes ejes: el Concilio de Trento, desde la discusión doctrinal, religiosa y política, pero también, muy bien como decía mi hermano Edgar hace un rato, estaba el brazo armado, estaba el caballito de batalla, que eran los jesuitas. Hay una influencia muy poderosa, que es la Orden de los Jesuitas, que establece un español en 1534. Si se dan cuenta, Lutero ya estaba actuando un poco antes y Calvino toma fuerza en el 36. O sea, los jesuitas aparecen como una fuerza opositora directa a la iglesia protestante. Y aquí toma fuerza la figura de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, para hacer un poquito corto esto, es muy amplia su biografía, es fundador de la Sociedad de Jesús, que es lo que se conoce pues como los jesuitas, nace en España, es primeramente militar, ¿ya? Pero heridas de ciertas batallas en Pamplona lo obligan a hacer un retiro anticipado, voy a decirlo de esa forma. Luego de su recuperación, que cuando uno lee un poco de su biografía más en profundidad, algunos atribuyen como una recuperación milagrosa en algunos casos, se convierte en lo que se denomina un caballero para la Virgen, un caballero para la Iglesia, un caballero de la Virgen María. Eh, Tiene un primer acercamiento desde la parte bélica en 1523 hacia Jerusalén. Recordad que Jerusalén sigue estando bajo el dominio islámico, o sea, Jerusalén era un terreno perdido ya. Pero Ignacio de Loyola, con su pequeño grupo, tiene un primer acercamiento a Jerusalén como una aproximación misionera, voy a decirlo así, que resulta un desastre. Y hay diversas campañas hasta cuando en 1537, ya cuando está conformada la Sociedad de Jesús, vuelve a intentar intenta nuevamente acercarse a Jerusalén, pero también falla. Para final de cuentas, el Papa ya la autoriza con el sello papal, ¡pum!, el sello oficial, para la creación, o más bien, no la creación, porque estaba creado, pero la ratificación, mejor dicho, disculpen, la ratificación de la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Y de 1540 en adelante, la figura de los jesuitas en mucho marcó el rol de la iglesia.
porque insisto, ellos fueron brazos en las misiones, fueron brazos bélicos, fueron brazos en muchas cosas. Y esto lo encontré muy interesante, a pesar de que cuando tú lees el contexto de la frase, no hace referencia a los protestantes, pero te juro que yo lo leí y me fue imposible no imaginarme a Loyola diciéndole esto como a Lutero. Es como, ¿viste? Cuando hay problema no tenéis que arrancarte. No sé por qué me lo imaginé como diciendo esto en un tono flaite. Sé que no tiene nada que ver, pero pucha que me reí cuando lo estaba haciendo. De verdad es como, oye, el loco choro. Es como que le tiró una pachotada a los reformistas. Pero ojo, no es el contexto, pero es divertido como se imagina cómo se dicen las cosas entre ellos. Pero esta frase es más que interesante. En tiempo de tribulación, no hacer mudanza. Es como no se vaya cuando las cosas se ponen difíciles. No arranque. Ahora bien, ¿por qué los jesuitas como tal marcaron una influencia tan potente? Habían ciertas cualidades que ellos tenían como orden, ya como agrupación, que les dieron un tono mucho más radical y serio dentro de la línea católica. Ellos tenían una formación, en sus orígenes por lo menos, con una línea mucho más militar, en el sentido de la disciplina. Loyola era un ex militar, o sea, plasmó la idea de que la disciplina era algo fundamental para un católico. Eh, una lealtad casi ciega a la iglesia y a la orden, también una influencia muy militar, respecto a que el rol del jesuita estaba para con la iglesia ante cualquier cosa. Hay una profunda devoción de la iglesia. Los jesuitas dentro de su orden potenciaban mucho el tema de la oración, de la meditación. Estaba dentro de. Y eh, marcado esfuerzo para ser prosélitos, en el sentido de ser caballeros. Ellos tenían esta cosa casi cruzada, de ser personas de bien, de mostrarse como personas correctas. Eran una imagen, básicamente un símbolo. Y por último, de la parte más bélica, buscaban combatir el movimiento protestante. Aquí, desde la visión que plantea Hulbert y un poco lo que uno investiga, se hablan de ciertas estrategias públicas, o sea, dentro de lo que la gente podía ver, campañas que hacían los jesuitas pro a la Iglesia Católica y contra los protestantes, pero también muchas que son secretas, que tienen que ver con la parte más militar, más casi como de inteligencia, voy a decirlo así, si lo llamo un lenguaje más acercado a esa línea, la inteligencia de la Iglesia Católica. Eh, pero es interesante que el poder que los jesuitas adquieren en poco tiempo fue durante mucho tiempo un tema de debate incluso entre los católicos. Los jesuitas eran muy conflictivos para los católicos también. De hecho, hubo un periodo, ya pasado el 1600, si no me equivoco, donde en muchos estados europeos se prohibieron a los jesuitas, porque eran tremendamente radicales. Incluso en 1773, ya mucho después del periodo de la Reforma, el Papa Clemente los prohíbe en la iglesia. Pero pasado un tiempo no les queda más opción que reconocerlos. ¿Y por qué? Porque los jesuitas cumplen un rol, especialmente bajo estas condiciones, que es vital. Y ese rol tiene que ver con las misiones. Fueron los jesuitas que ante su conflictiva relación en Europa, fueron los que llevaron las misiones a América. Entonces, el rol de los jesuitas en América es muy grande. Hasta el día de hoy, los jesuitas en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, son todavía muy reconocidos. Y es, voy a decirlo así, el bastión de la Iglesia Católica en América son los jesuitas. Así es sencillo. Entonces, ante la influencia que ellos estaban teniendo en el nuevo continente, no les quedó más opción a los católicos que volver a aceptar a los jesuitas como una parte integral. Si usted me pregunta, me imagino que no quería arriesgarse a un nuevo cisma, es como que no tuviesen una segunda reforma, pero este es jesuita, entonces fue una decisión al final con todos esos ribetes. Ahora, eh, este panorama entre jesuitas, Trento, reformistas, guerras de religión,
llevaron a una tremenda cantidad de matanzas y batallas, algunas que las revisamos durante estas últimas clases, pero ojo, que también hay que ser honestos, aquí no es solamente un tema católico. A veces nos quedamos con esta idea de que solamente los católicos persiguieron y mataron, pero tristemente es una realidad de la iglesia en general. Los católicos, principalmente en España, en los Países Bajos, en Bélgica específicamente y en Francia, pero los protestantes tanto en Inglaterra, Alemania y Suiza. Y eso no puede negarse. Los ingleses, luego de que María I toma el poder, eh, y de hecho, miento, Enrique VIII ya había hecho avance en eso, pero después con María I, eh, echan a patadas a los católicos, queman iglesias, matan sacerdotes. Es un tema también muy serio. Lo mismo que los alemanes en Suiza, con Calvino. O sea, eh, no fue una reforma libre de conflictos, libre de delitos, libre de sangre. Independiente de que el origen de la reforma tiene un matiz intelectual y de la escritura espiritual, pero trae como consecuencia conflictos bélicos tremendamente potentes. Déjame revisar. Estamos. Uy, todavía nos falta un resto. Déjeme llegar hasta la guerra de los 30 años, porque si no se nos va a ir mucho la hora. Para así cerrar el tema de los jesuitas. Denme 5 o 10 minutos, por favor. Se los pido de todo corazón. Ahora bien, si intentamos hacer un ordenamiento de todo esto, encontré este mapa que me gustó mucho, eso se los comparto. Si dan cuenta con este mapa conceptual, tenemos en verde la reforma del cristianismo en el siglo XVI, todo lo que implicó el movimiento reformista. Dentro de las causas se habla de dos tipos de causas que creo yo que son correctas. Hay una relajación moral del clero, las malas prácticas que estábamos viendo, y eso también llevó como causa el alejamiento de la iglesia de sus funciones espirituales, una iglesia muy formalista, pero poco espiritual. Esto trajo la reforma, y la reforma fue bien interesante por los rivales que tuvo. Por una parte, la línea protestante, que ya la hemos visto, con Lutero, Calvino, Knox, Enrique VIII, que generó ciertos principios que son básicamente algunos de los que ya revisamos. Entenderá que este es un mapa distinto, por eso hay algunas cosas que las menciona, pero las que sí tiene, las ya hemos visto, la justificación por la fe, esta idea de volver a la salvación por fe, el sacerdocio universal, nuevamente el rol de Cristo, no como el Papa que cumplía ese rol, y la autoridad de la Biblia, que ya también lo hemos dicho que es no la institución, sino la Biblia. Contrarreforma católica, que no lo vimos con tanto detalle con los personajes, pero que también tiene algunos elementos que son interesantes, órdenes como la de Santa Teresa, que también son órdenes que están enfocadas en la caridad. Yo les había mencionado lo del tema de la caridad, y aquí especialmente, o primeramente, perdón, órdenes como la de Santa Teresa, trabajaron con la línea de la caridad. Los jesuitas, la Inquisición básicamente, y el Concilio de Trento, que ya lo habíamos discutido. Y dentro de los principios del Concilio de Trento, eh, algunos de los que revisamos, otras no, eh, los sacramentos de la misa y el culto, que hablábamos un poco de cómo se ordenaban las celebraciones, las fiestas y todo, se estructuró cómo funcionaba. La salvación por fe y obras, que es algo que hasta el día de hoy mantiene la Iglesia Católica, que la salvación es por fe y obras, que van de la mano. Y obviamente un tema de la formación tanto disciplinar, valórica, ética del clero, que es lo que estaba fallando grandemente. Y por último, para terminar este, llamémosle, elemento de la contrarreforma, está el aporte misionero. Una de las cosas que aparte del Concilio de Trento mantuvieron o sostuvieron a la Iglesia Católica tuvo que ver con su expansión a América. La Iglesia Católica en América encontró un territorio totalmente nuevo, un territorio que no tenía el debate de la reforma, un territorio que no tenía las complejidades internas ni teológicas. Era un territorio virgen, final de cuentas, para evangelizar. Estas misiones
fueron guiadas principalmente por los jesuitas, que vuelvo al tema. Los jesuitas lograron gran parte de su poder dentro de la iglesia por su aporte en América, porque fueron pieza clave. Esto trajo como resultado la conversión de todas las razas nativas de América, tanto la parte de América del Sur, México y parte de Canadá. A pesar de que Canadá después toma unas líneas distintas en lo que es referente a la iglesia, pero por lo menos hasta ese punto llegan hasta Canadá. Asimismo, en el establecimiento de misiones en la India y países cercanos por Francisco Javier, que es otra figura que estaba dentro de su análisis que tuvieron que hacer algunas personas de biografía, pero San Francisco Javier, junto a Ignacio de Loyola, toman roles muy importantes en la parte misionera. Loyola en la formación como tal, los que fueron después a América, pero en la parte de la India, aunque no fue tan fructífero como en América, también tuvieron bastante acercamiento los jesuitas. Y obviamente al tener más territorio, el poder de la iglesia aumenta. Recordar que primeramente las expediciones a América fueron guiadas por España, y España es el país insignia de Europa en relación con la Iglesia Católica. Entonces todo el potencial de conquista y de lo que fue las misiones la tomaron los católicos. Y eso no podemos negar eso. No podemos negar que en temas misioneros la Iglesia Católica fue por mucho superior a lo que hicieron los protestantes. Los protestantes tomaron una línea mucho más intelectual, mucho más en el estudio de la Biblia, mucho más en el fortalecimiento de la doctrina como tal. Pero los católicos tomaron la línea más misionera, que de hecho fue lo que marcó la diferencia acá en América. Eh, pero también no podemos negar, y aquí no me voy a poner, como se dice, ni defensa, no soy comunista, paso el dato, pero también no hay que negar que la estrategia católica fue una estrategia que hasta el día de hoy es cuestionada y de hecho ya muchos católicos lo toman como un error grave, que fue la estrategia de las misiones, que al final de cuentas fue llevar las misiones por la espada y por la sangre. Que marcaron una herida muy profunda que hasta el día de hoy pesa en América. Eso tampoco puede negarse. De hecho, todos los manuales más modernos de misiones o las experiencias misioneras que se tiene posteriormente apuntan más a las misiones transculturales, en el sentido de que llevemos la palabra, hagamos una conversión, pero entendamos que esas personas están en un contexto cultural y religioso que tú no lo puedes sacar con guerra, o que si lo haces no va a, al final de cuentas, ser un reflejo de lo que Cristo hubiera hecho. Pero este elemento no se puede negar. O sea, las muertes que hubiesen también por la línea de las misiones son impresionantes. Son miles y millones probablemente de personas que murieron en ese periodo. Ya, hermanos amados, miren, voy a acá hacer la pausa, porque si no se nos va a hacer muy tarde. Eh, Nos queda solamente este punto que es el cierre de la reforma, que son las guerras de los 30 años, que la veremos, que no es muy, se da cuenta, no es muy larga, son cosas muy puntuales respecto a la paz de Westfalia, tiene que ver con los tratados posteriormente a esta guerra, y ahí estamos con el cierre, ¿ya? Después de eso hay una sola diapositiva que tengo que armar estos días, de la iglesia moderna. Como les dije, va a ser una clase, más bien un compilativo, para que por lo menos podamos cerrar con lo más importante, porque la iglesia moderna sienta las bases de las denominaciones que conocemos hoy. Entonces es interesante que la veamos, es interesante que por lo menos tengamos cierta noción de cómo se forman las denominaciones que hoy conocemos, o por lo menos la mayoría de ellas, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta acá. Lamento por la extensión un poquito del tiempo, pero ya estamos terminando, estamos ya al límite del semestre, y espero que dentro de todo lo que implica la historia de la iglesia, por lo menos hayan podido interesarles, porque de verdad, créanme que es muy, pero es que muy, muy interesante cómo
cómo la iglesia ha ido evolucionando. Ok, déjenme ver rapidito acá los comentarios, perdón que... Ah, mira, esto no lo leí cuando correspondía a Claudio, disculpa. Está tan volado en la clase que no vi el chat. ¿Qué dice acá? Segunda de Corintios 5, 10:5, perdón. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Lo curioso es que varios sacerdotes eran agustinianos de esa orden y eran teólogos. Eh, A ver, obviamente si nos vamos con San Agustín, que es de los teólogos más importantes católicos, San Agustín tenía muchas ideas claras y eso no se le puede negar. Tuvo muchos aportes en la filosofía secular como también en la filosofía cristiana. Eh, pero aquí tristemente terminó pesando la lealtad a la institución. Y es un tema que no es menor, que de hecho pasa en muchos grupos sectarios. En los grupos sectarios, la lealtad se pierde un poco de la razón, sino que la lealtad va al líder de la agrupación, al que está arriba. Y al final de cuentas se tomó tan en serio el rol imperante de la iglesia en lo político, en lo social, que llevó a que los sacerdotes ciegamente, aunque hubiesen cuestionamientos, siguiesen la voz del Papa. Recordar lo que decíamos hace un rato. Fue tal el asunto de que el Papa autorizaba la Biblia. Fíjate la locura. Si el Papa autorizaba el uso doctrinal de la Biblia, se usaba. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, era un tema que no es menor. Y que fue esta lucha que hubo con sacar esa visión de que la Iglesia Católica cumplía ese rol mundial y una hegemonía que no era cuestionable. Porque si llevábamos la doctrina a la palabra y no lo que decía el Papa, obviamente se caía a pedazos. Y esa era una de las razones más concretas de por qué la gente no leía la Biblia, porque al final si nos ponemos todos a leer la Biblia, nos damos cuenta que estamos un poco en desastre, así que fue un tema bastante complejo. René Aguirre, cuando diré el, ¿cómo se llama esto? Me se me van las palabras, cuando estaba haciendo la autopromoción. Sí, hermano, de hecho los primeros auxilios psicológicos es un tema bastante interesante. El martes pasado estuve haciendo no una charla de eso, pero sí referente a lo que es manejo de la ansiedad a pastores cuadrangulares, que es mi denominación. Y fue re interesante, porque ahí tiene muchos elementos que ver con el ABC de los primeros auxilios psicológicos, que hay cosas que, es para otro tema. Y Macarena que pregunta, historia de la iglesia, no, es solo un semestre. Y de hecho, por eso digo de que tristemente me va a quedar, yo creo que el último periodo mucho más cortito, voy a decirlo así como en extensión, pero es solo un semestre. Probablemente si tuviésemos mayor cantidad de horario y todo, se podía extender, podía para mucho. Pero no, está enfocado en uno. Ya, hermanos amados, entonces, perdón por las demoras, nos extendimos un poquito hoy día, pero era para dejar lo más completo posible esto. Ya, oramos entonces para ir terminando, si no les quito más tiempo. Recordar próxima semana, voy a hacer la maratón de Iglesia Moderna para que lo finalicemos. Y también voy a hacer solamente alguna mención a los trabajos, porque no creo que nos demoremos tanto en hacer una revisión, pero una mención más que nada si hubiese alguna cosa que mencionar, porque en general ya que eran biografías más preguntas puntuales, dudo que sea algo tan complejo. No lo he revisado todavía de historia, así que voy en blanco, pero tengo fe de que va a ser algo más, mucho más sencillo. Ya, hermano, entonces, próxima semana, última clase de ambos, así que vamos a tener un cierre intenso. Recordad que durante la próxima semana, desde el martes hasta el viernes, en uno de esos días, le voy a estar mandando a los correos su planilla completa, o sea, con la nota de las tareas más las notas de los trabajos. Ya los que no tienen alguno, pero lo de los trabajos lo he entregado. Si lo único que no estaba mandando es lo de las tareas, porque ya hay gente que como está mandando tareas, tengo todavía un desorden con eso. Así que recordará que por favor mándenme las cosas. Yo he tenido toda la comprensión y la paciencia,
pero ya desde el lunes 13 hasta ese día viernes, ya no recibo, porque ya estoy fuera de plazo y tengo que empezar a cerrar la acta. Entonces la cuestión, eh, hay que mandar a Santiago un informe, no ya está mandando informe todas las semanas a Santiago. Entonces tiene que ser esa fecha tope, así que animo a los hermanos que por alguna razón han estado un poco atrasados. Se entiende, de todo corazón, se entiende que estén complicados y todo, pero si hay alguna dificultad o problema, avíseme, llámeme. Hermano, ¿sabe qué? Ha pasado esto, he tenido esta dificultad con las tareas, con los trabajos, ¿qué se puede hacer? Tal cosa. Entonces, eh, pero infórmame, porque sé, hay mucha gente que por diversos motivos ha estado atrasadita, eh, pero también tenemos que ir cerrando en algún punto. No puedo estar hasta octubre haciendo los trabajos del primer semestre. Entonces, ánimo. Yo sé gente que se está esforzando mucho, que ha estado complicadita. Por mi parte, está toda la intención de irles ayudando a responder dudas, lo que haga falta. Así que tranquilidad y ánimo con eso. Entonces, eso, pues, estamos ya en fecha. Mi hermana Arlet, no sé si la veo por ahí. Oye, qué buen fondo de pantalla. Sí. Si nos puede guiar en oración para que podamos ir terminando entonces. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este día, por aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los que están presentes en esta plataforma, Señor. Yo te ruego que los bendigas, Señor, que seas con cada necesidad y ayúdanos a terminar este curso en bien. Danos la sabiduría e inteligencia que necesitamos para poder plasmar estos conocimientos que tú nos has dado, Señor. Bendice este tiempo, bendice la vida del profesor Patricio, Señor, y ayúdanos a concluir en bien, Señor. Gracias, te entregamos nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Amén. Amén. Ya tienen un minuto, despídanse, salúdense, Amén. los que quieran. Dios los bendiga a todos. Pueden ahí soltar sus micrófonos, por favor. Yo sé que- Saludos Gracias, hermano a, Patricio. Sí. saludos a Xiomara. Saludos. Saludos ahí, Leonardo. Saludos a Xiomara públicamente. Oye, Claudio que me preguntó por interno, la otra semana hay maratón de Iglesia Moderna. Probablemente sí, tengo que condensar los temas, pero sí, algo pasaremos, o sea, no lo voy a dejar incompleta. Pero sí voy a tener que condensarla. Amén. Bueno, hermano, Amén. gracias por su tiempo, por la paciencia, de verdad. Saludos a los que están por ahí. Pues voy a cortar. Bye. Chao, chao. Chao, cuídense todos. Que tengan